En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Ofrecemos la misa de hoy por Sofía Alejandra González. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Jonás. En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo, el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os digo esto: el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer
vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la presentación de este mundo se termina. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Decíamos el domingo pasado que en estos primeros domingos del tiempo ordinario aparece siempre la llamada de Jesús, la llamada de Jesús a los apóstoles. En el domingo pasado escuchábamos esta llamada de Jesús a los apóstoles en el Evangelio de San Juan. En este domingo lo escuchamos en el Evangelio de San Marcos, que es precisamente el que vamos a leer en este año. A lo largo de todo el año iremos leyendo los domingos el Evangelio de San Marcos. Alguna vez leeremos algún que otro evangelio, pero principalmente este año será San Marcos. Y también en San Marcos aparece esa llamada de Pedro y Andrés y Santiago y Juan. Aparece también esa llamada como el domingo pasado. Por supuesto, no vamos a hablar de lo que ya hablamos el domingo pasado, ¿no? El Evangelio, desde luego, tiene una riqueza tal que da para comentar mucho, ¿no? Aunque sea el mismo tema y la misma llamada a los mismos apóstoles prácticamente. En primer lugar, es una llamada personal. El Señor llama a los apóstoles por su nombre. Los va llamando de uno en uno, de dos en dos. En este caso, a dos hermanos y dos hermanos. Los va llamando uno a uno, los va llamando. Los va llamando por su nombre. Qué casualidad, que no es casualidad, claro, que las parábolas que pone Jesús siempre es una oveja o un dracma. Una parábola es un ejemplo. ¿Por qué no puso Jesús que la oveja perdida, en vez de ser una, habían sido 15 ovejas? O 13 o 14. Si era un ejemplo, podría poner el número que él quisiera. ¿Por qué en el dracma perdida pone nada más que un dracma? ¿Por qué? ¿Por qué pone Jesús siempre uno? No es una casualidad. Es una intención de Jesús para recalcarnos, para hacernos ver que Él se preocupa por las personas, aunque sean uno solo. Que la llamada de Dios es personal, es a la persona, es a cada uno. Y a nosotros también nos llama el Señor, con ese amor personal, ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Jesús nos llama, pero nos llama dejando libertad. Jesús nos da libertad para que le digamos sí, para que le digamos no, o para que le digamos un sí con reservas, que es de los que le quería hablar hoy, de ese
sí con reservas que le damos a Dios. Lo suyo es que sea un sí total, un sí en el cual nos entreguemos totalmente al Señor. Pero entiendo que eso no es tan fácil. Es lo ideal, pero no es tan fácil. Pero al menos que no le digamos nunca un no. Ya digo que lo ideal es que le digamos un sí total, pero si no somos capaces de nada más que quedarnos en ese sí con reservas, en ese sí con limitaciones, démosle ese sí, que poco a poco iremos avanzando en nuestra vida espiritual. Y ese sí cada día será más abierto y ese sí cada día será más grande. Les voy a leer una frase de San Agustín que nos viene muy bien para lo que estamos comentando. San Agustín, como siempre, tiene unas intuiciones maravillosas. Dice San Agustín: Dios no fuerza nuestra voluntad, toma lo que le damos, pero no se da del todo hasta que no nos damos del todo. O sea, que el Señor, Dios quiere darse, Dios quiere entregarse siempre a nosotros. El problema no está en Dios, por supuesto, faltaría más. Dios siempre quiere entregarse. Dios siempre quiere entregarse a cada uno de nosotros. Dios quiere darse a cada uno de nosotros. El problema está en nosotros. ¿Por qué muchas veces nosotros no avanzamos más en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual? ¿Por qué algunas veces nos sentimos que no estamos llenos de Dios? Que nos falta mucho para estar llenos de Dios. Ahí tendríamos que preguntarnos qué parte de nuestro corazón, qué parte de nuestra vida es la que no le entregamos a Dios. Suele haber una parte que nos reservamos. Hay que examinar bien nuestra vida y nuestro corazón y ser honrados y sinceros con nosotros mismos. Pero suele haber una parte ahí que nos reservamos. Y en la medida que nos vamos dando, el Señor nos va dando. En la medida que nos reservamos, el Señor se reserva. O sea, depende de nosotros, no depende de Dios. Él está dispuesto siempre a entregarse totalmente. Podemos decir, bueno, y si está dispuesto a entregarse, ¿por qué no se entrega aunque nosotros no nos demos del todo? ¿Qué pasa? ¿Que Dios es tacaño? ¿Dios no es generoso? No es eso. Dios es generoso. Y Dios está dispuesto, por supuesto, a entregarse totalmente a nosotros. Lo que pasa que si nosotros no estamos preparados para recibir el todo, para recibir ese todo que es Dios, mientras nosotros no estemos dispuestos a entregarnos del todo al Señor. No es que el Señor no quiera, es que no estamos preparados para Él. No tenemos esa capacidad para recibir al Señor mientras no estemos dispuestos a entregarnos del todo al Señor. No es cuestión del Señor, vuelvo a repetir, no es cuestión de Dios, es cuestión nuestra. Que nos reservamos ahí, pues, ciertas cosas. Es algo así como aquello que decía San Juan de la Cruz. Decía él que un pajarillo puede estar impedido para volar por estar atado por una gruesa soga, una gruesa maroma, una gruesa cuerda, o por estar atado por un hilito pequeño. Atamos a un pajarillo con un hilito pequeño por la patita y no vuela. Da lo mismo que la atemos por una soga que con un hilo. No va a poder volar. Eso nos pasa también a nosotros en la vida espiritual. Muchas veces estamos apegados a ciertas cosas que no se las queremos entregar al Señor, nos reservamos ese rincón de nuestro corazón, de nuestra vida, de lo que sea, no se lo entregamos al Señor y claro, eso nos impide volar en la vida espiritual. San Agustín, vuelvo a repetir otra vez, San Agustín lo decía también de otra manera: darse del todo a Dios sin hacernos partes. A veces decimos, sí, bueno, pues esto se lo entrego a Dios, aquello también, pero esto otro, esto que no me lo toque, esto es para mí. Si examinamos nuestro corazón con detenimiento, con sinceridad, encontraremos seguramente muchas cosas que no estamos dispuestos a entregárselas a Dios, seguramente.
Y eso es lo que nos impide volar en la vida espiritual, sin duda ninguna. Y podemos preguntarnos, ¿pero es que necesita Dios que le entreguemos eso que nos cuesta entregarle? ¿Lo necesita realmente Dios? No. Dios normalmente eso no lo necesita. Y es muy probable que una vez que se lo entreguemos, nos diga el Señor, ahí lo tienes. El Señor nos lo devuelve. Pero cuando nosotros hemos hecho ese acto ya de desapego, de desprendimiento, de generosidad, de entregarle lo que sea al Señor, no estoy hablando solamente de cosas materiales, ni muchísimo menos, estoy hablando más de actitudes del corazón. Cuando ya hemos hecho ese gesto de entrega a Dios, de disponernos para el Señor, de entregarnos al Señor en todas esas partes que venimos hablando, el Señor nos lo devuelve, pero con una gran diferencia. Eso que le hemos entregado, el Señor nos lo devuelve purificado, redimido, santificado. Y dice el Señor, no, si yo no quería nada tuyo, lo que quería es que tú no estuvieras apegado a eso que te impidiese volar en la vida espiritual, que te impidiese ascender en la vida cristiana. Realmente el Señor, ¿qué va a necesitar el Señor de nosotros? El Dios infinito y todopoderoso. Lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y quiere que nos demos, quiere que nos entreguemos. Voy a poner un ejemplo. Una manera de cumplir la voluntad es por la obediencia. La obediencia no solamente para nosotros, los sacerdotes, los religiosos, las monjas, es para todo cristiano. Tenemos que obedecer pues todo lo que nos indica la Iglesia, ¿no? Muchas veces vamos muy por libres. O sea, la obediencia es para todos. Los sacerdotes, monjas, religiosos, religiosas, de una manera un poco distinta, ¿no? Pues yo he conocido, está un poquito mal que diga esto, a sacerdotes, a religiosos, religiosas, monjes o monjas, pues que a lo mejor le dice el general de la orden, de la congregación, oye, mira, te necesito que vayas a aquel lugar, quiero sacarte de ese destino que tienes ahora, esa casa que tienes ahora, y quiero llevarte a tal sitio. A lo mejor es un sitio lejano, a lo mejor es a otro país, lejos de su casa, de su familia. Claro, a lo mejor no le gusta. Yo he visto casos que van al médico, consiguen un justificante del médico como que no puede ir a ese país o a ese lugar por lo que sea, y se lo presentan al general de la orden o el de la congregación. Y claro, ahí ya le han atado las manos al general de la orden y ya no los manda a ese destino, a ese sitio. ¿Podían ir? Pues sí. Claro que podían ir. El problema es que no le gustaba ese destino y se buscan las artimañas para no ir con ese justificante del médico. Esto pasa mucho, ¿eh? Y ahí no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, ¿eh? En esos detalles pequeños también. Me decía el otro día, esta misma semana, una empresaria me decía, me están hundiendo la empresa. Se está dando tanta gente de baja, ganan prácticamente lo mismo, estando dados de baja, que sin estar dados de baja. Resulta que no pasan frío, no corren riesgos con el COVID, pues se dan de baja y me están hundiendo la empresa. Claro, a un médico vamos, le ponemos entre la espada y la pared, le decimos que estamos muy mal, muy mal, muy mal, y él suelen darnos esa baja. Pero a Dios no lo engañamos. Y muchas veces ni a los hombres siquiera. Lo que pasa es que, claro, presentamos un justificante. ¿Cuántas veces me han presentado a mí algún justificante y digo, bueno, sí, como que han hecho a lo mejor la catequesis en algún sitio, y yo sabía de sobra que prácticamente no habían hecho nada de catequesis, te presentan el justificante y dices, bueno, sí, lo tengo que aceptar, pero creérmelo me lo creo muy poquito. Pero tienes que aceptar ese justificante. Con lo cual quiero decir que podemos engañar a Dios, a los hombres, pero a Dios no lo engañamos nunca. Este es un detalle de no querer entregarle esa parte de mi vida a Dios.
Yo un día le prometí obediencia a Dios y tengo que ser fiel a esa promesa que un día hice. Que no me gusta el destino. Cuando el Señor me quiere llevar ahí, por algo será. A mí me costó muchísimo, se lo digo rápidamente, cuando yo estaba en Carrascalejo, en los pueblos pequeñitos, ya me iba a venir para acá a esta diócesis. Yo estuve 8 años en el seminario, llevaba ya 8 años en la diócesis de Toledo y me tenía que venir para acá. Ya lo tenía hablado con el arzobispo, me venía para acá, todo arreglado. Y me llama ya a mitad de año el obispo, a mitad del curso. Me dice, mira, yo sé que te he dado mi palabra de que te dejo que te vayas a tu diócesis de Extremadura, pero necesito un sacerdote en la otra punta de Toledo, Corral de Almaguer, ya lindando con Cuenca, lejísimo de mi casa. No encuentro a ningún sacerdote, solamente es para año y medio y no encuentro ninguno. Yo te pido ese favor. A mí me costó muchísimo. Yo estaba ya con la ilusión de venirme para acá. Y le dije, bueno, a esperar otro año y medio más y me voy a ese destino. Pues creo que sí, me costó dar el paso, es verdad, pero creo que después el Señor me lo premió con creces. Aquella era una gran parroquia, adquirí muchísima experiencia, aprendí muchas cosas y después, perdonen que lo diga así, no es que sea pelota, y después vine a Arroyo, que también es una gran parroquia. O sea que el Señor creo que al final nos bendice nuestras buenas acciones. Al Señor no le ganamos nosotros en generosidad. Pues nada, en resumen, entreguémonos todo lo que podamos a Dios, no nos reservemos partes, que en la medida que nos entregamos a Dios, Él se entrega y se nos da a nosotros. Que el Señor nos dé luz para que esto lo entendamos y esto lo llevemos a la vida. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por los que han renunciado a cualquier porvenir humano, en vista del reino de Dios, para que su gesto sea comprendido como respuesta generosa a la invitación de Cristo, roguemos al Señor. Por los que se aferran a las realidades efímeras, como el dinero, el placer, el poder, el prestigio, para que todos comprendamos que es apremiante la llamada a la fe, roguemos al Señor. Por los que tienen el corazón endurecido, para que se dejen interpelar por la palabra de Dios, que hoy nos empuja a la conversión, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la invitación fuerte y urgente de Cristo Maestro. Convertíos y creed la buena noticia, roguemos al Señor. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Y acuérdate de nosotros por tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que con ella te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Señor Dios nuestro. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, con los ángeles, a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad
y bebed todas de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana Sofía Alejandra, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, la comunión del cuerpo y de tu sangre no sean para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.